Esta es la historia de Jesús Guerrero Hernández, un niño campesino de Genesano, Boyacá, que con solo 17,000 pesos y una maleta llena de sueños, fundó Servientrega. Desde cargar bultos de cilantro hasta crear el imperio de logística más grande de Colombia, su vida es el relato de un hombre que vio una oportunidad, donde otros solo veían problemas, transformando la mensajería en el país a punta de malicia indígena, ahorro extremo y una confianza inquebrantable en su propia capacidad de trabajo. Jesús Guerrero Hernández nació en una vereda humilde llamada El Escobal, perteneciente al municipio de Genesano, en el departamento de Boyacá, un 13 de diciembre de 1964. En esa zona de Colombia, la vida se dictaba por el ritmo de la tierra y el clima. Su familia era numerosa, compuesta por sus padres, Concepción Hernández y Eliezer Guerrero, y sus hermanos. Desde muy pequeño, Jesús entendió que en el campo no se jugaba como en la ciudad, sino que se trabajaba para ayudar a poner la comida en la mesa. Su infancia estuvo marcada por el frío de la montaña y el olor a tierra mojada. Sus pies conocían el camino de herradura y sus manos aprendieron rápido a distinguir las semillas y las hortalizas. Como todo niño de su región, sus primeras lecciones no fueron en un pupitre, sino en el surco. Ayudaba a sembrar y cosechar cilantro, cebolla y papa. Su padre era un hombre exigente que le enseñó el valor de la responsabilidad. Si había que levantarse a las 4 de la mañana para llevar los productos al mercado, Jesús estaba allí, sin quejas. Esta disciplina fue la que empezó a formar su carácter. No era un niño de lujos. Su juguete era la imaginación y sus herramientas eran el azadón y el machete. Sin embargo, algo lo diferenciaba de los demás niños de la vereda. Jesús tenía un espíritu inquieto por el comercio. Mientras otros solo pensaban en sembrar para subsistir, él pensaba en cómo vender mejor esos productos. A muy corta edad, empezó a demostrar su talento para los negocios. Se dice que en la escuela ya intercambiaba cosas y buscaba la manera de ganar unos centavos extra. Pero la gran escuela fue la plaza de mercado. Allí veía cómo funcionaba el trueque, cómo se negociaban los precios y la importancia de cumplir con la palabra dada. Si un cliente le pedía un bulto de cilantro para tal hora, Jesús hacía lo imposible por entregarlo a tiempo. Esa semilla de puntualidad y servicio sería, años más tarde, el corazón de su gran empresa. A pesar de las carencias económicas, Jesús era un soñador. Miraba los camiones que pasaban cargados de mercancía hacia Bogotá y se preguntaba qué habría más allá de las montañas de Boyacá. Sabía que si quería progresar de verdad, no podía quedarse toda la vida en el campo. La educación formal fue difícil de seguir debido a las distancias y las necesidades económicas, pero terminó su primaria y parte de la secundaria con esfuerzo. Sin embargo, su mente estaba puesta en la acción. Cuando cumplió los 15 años, sintió que el pueblo le quedaba pequeño. Quería probar suerte en la capital, ese monstruo de cemento llamado Bogotá donde todos decían que estaban las oportunidades. Llegó a Bogotá con poco más que la ropa que llevaba puesta y un espíritu que no conocía la derrota. Sus primeros trabajos en la ciudad no fueron fáciles. Fue ayudante de construcción, cargó bultos en las centrales de abastos y trabajó en lo que le saliera. No le tenía miedo al cansancio físico. Lo que más le importaba era observar cómo se movía el dinero en la ciudad. Finalmente, consiguió un empleo como mensajero en una empresa de transporte llamada Transportes La Prensa. Fue allí donde se le abrieron los ojos. Su labor consistía en entregar sobres y paquetes pequeños por toda la ciudad. Mientras caminaba las calles bogotanas o se subía a los buses públicos para hacer sus entregas, Jesús notó algo que nadie más parecía ver. El servicio de mensajería en Colombia era lento, desorganizado y maltrataba al cliente. Las empresas de transporte de esa época se enfocaban en grandes cargas, bultos de café o maquinaria pesada, y veían los sobres o los paquetes pequeños como un estorbo. No había una empresa que se dedicara exclusivamente a llevar un documento de una mano a otra de forma rápida y segura. Jesús veía a los secretarios de las oficinas desesperados, porque un documento importante no llegaba a tiempo a otra ciudad.
Escuchaba las quejas de los comerciantes que necesitaban enviar muestras de sus productos y tenían que esperar días o semanas. En su mente de joven de 17 años, empezó a dar vueltas una idea. ¿Qué pasaría si existiera una empresa que se especializara solo en paquetes pequeños y garantizara la entrega en 24 horas? Empezó a proponerle la idea a sus jefes en Transportes La Prensa, pero nadie lo escuchó. Para ellos, él solo era un mensajero más, un muchacho de provincia que no sabía nada de grandes negocios. Le decían que eso no era rentable, que el futuro estaba en los camiones grandes. Pero Jesús, fiel a su terquedad boyacense, no se rindió. Si ellos no querían hacerlo, él lo haría por su cuenta. El ahorro se convirtió en su obsesión. De cada centavo que ganaba como mensajero, guardaba una parte. Vivía con lo mínimo, comiendo lo básico y durmiendo en lugares humildes. Para el año de 1982, Jesús ya había reunido una suma de 17,000 pesos colombianos, que en ese momento equivalían a unos pocos dólares, aproximadamente unos $60 de la época. Era una cantidad ridícula para fundar una empresa, pero para él era su capital semilla. El 2 de mayo de 1982 decidió dar el salto al vacío, renunció a su empleo estable y se llevó a su hermana, Luz Mary Guerrero, para que lo apoyara en esta locura. Su primera oficina no fue un edificio moderno en el norte de Bogotá. Fue un pequeño espacio que le prestaron en el sector de la Avenida Sexta con calle 22, cerca de donde trabajaban las empresas de transporte. No tenían muebles elegantes, solo una mesa vieja, una máquina de escribir manual y mucha voluntad. El nombre fue el primer reto. Querían algo que explicara lo que hacían. Pensaron en varios nombres hasta que surgió Servientrega. La lógica era simple: servicio y entrega. Ese nombre se convertiría en un símbolo de confianza. Para darle una imagen de seriedad, Jesús diseñó el logo inicial y decidió que los colores debían ser el verde y el blanco, representando la esperanza y la transparencia, colores que también recordaban las montañas de su tierra natal. Los primeros días fueron de una lucha épica. Jesús se ponía su mejor traje, que era sencillo pero siempre impecable, y salía a las calles a buscar clientes. Su estrategia era la persuasión directa. Entraba a las oficinas y les decía a los empresarios que él les entregaba sus paquetes más rápido que cualquier otra empresa. Muchos se reían de él al ver que solo era un muchacho con una maleta de cuero gastada. Pero él no se dejaba amilanar. Les decía que no le pagaran si el paquete no llegaba al día siguiente. Esa garantía de cumplimiento fue su mejor publicidad. Cuando conseguía un envío para una ciudad como Medellín o Cali, Jesús no tenía camiones ni aviones. Lo que hacía era irse a la terminal de transportes, buscaba a un conductor de bus de confianza, le pagaba unos pocos dólares para que le llevara el sobre y luego, mediante llamadas telefónicas desde cabinas públicas, coordinaba que alguien lo recibiera al otro lado. Él mismo hacía los recorridos a pie por Bogotá para recoger los paquetes. Trabajaba 18 horas al día. No había domingos ni festivos. Si un cliente lo llamaba a las 10 de la noche, él iba en su bicicleta o en bus a recoger el paquete. La empresa empezó a crecer de una manera orgánica pero acelerada. La gente empezó a notar que los envíos de Servientrega sí llegaban cuando decían. El boca a boca fue fundamental. Los comerciantes de San Victorino, el corazón comercial de Bogotá, empezaron a confiarle sus facturas y sus muestras de tela. Jesús entendió que el secreto no era solo transportar cosas, sino transportar información y confianza. Cada vez que entregaba un sobre, lo hacía con una sonrisa y una amabilidad que contrastaba con la frialdad de las grandes empresas de carga. A pesar de los primeros éxitos, el dinero seguía siendo escaso. Todo lo que entraba a la empresa se reinvertía. Si ganaban $100, 99 eran para comprar más papelería, pagar los envíos y ahorrar para el primer vehículo. Jesús dormía muchas veces en la misma oficina, sobre los bultos de mercancía, para estar listo apenas saliera el sol. Su hermana, Luz Mary, se encargaba de la parte administrativa y de contestar el único teléfono que tenían, mientras él recorría las calles. Eran un equipo imbatible basado en la lealtad familiar y el hambre de éxito.
Un momento clave en estos inicios fue cuando decidieron uniformarse. Jesús comprendió que para que la gente confiara en ellos, debían verse profesionales. Aunque solo eran un puñado de personas, mandó a hacer uniformes verdes. Él quería que cuando un mensajero de Servientrega llegara a una oficina, se sintiera la presencia de una organización seria. Esto generó un impacto visual enorme. De repente, por todo el centro de Bogotá se veían muchachos de verde moviéndose con agilidad. La gente empezó a preguntar quiénes eran ellos, y el nombre de la empresa se grabó en la mente de los bogotanos. La formación de Jesús como persona fue su mayor activo. No tenía títulos universitarios de administración de empresas, pero tenía la maestría de la calle y la prudencia del campo. Sabía leer a las personas, sabía cuándo presionar y cuándo esperar. Nunca olvidó sus raíces en Genesano. A pesar de que empezaba a manejar más dinero del que jamás había visto su familia, seguía siendo el mismo hombre sencillo que saludaba a todo el mundo por su nombre. Su humildad no era una pose, era su esencia. A medida que pasaban los meses de ese primer año, la operación se volvió más compleja. Ya no bastaba con los buses intermunicipales. Jesús necesitaba una red propia. Empezó a buscar socios o colaboradores en otras ciudades que trabajaran bajo su mismo esquema de cumplimiento. No buscaba grandes inversionistas con miles de dólares, buscaba gente trabajadora, preferiblemente de su misma región, que entendiera lo que era esforzarse. Así fue como Servientrega empezó a tejer una telaraña que cubría poco a poco el territorio colombiano. El crecimiento trajo nuevos desafíos. La competencia empezó a notar a ese muchacho del uniforme verde que les estaba quitando el mercado de la mensajería liviana. Intentaron copiar su modelo, pero Jesús llevaba la ventaja de la pasión. Él no estaba en el negocio solo por el dinero. Estaba en el negocio para demostrarse a sí mismo y al mundo que un campesino boyacense podía construir algo grande. Su visión era clara. Quería que Servientrega fuera para los colombianos lo que el servicio postal era para los países desarrollados, pero con un toque humano y eficiente. En este punto de la historia, Jesús Guerrero Hernández ya no era solo un mensajero. Era un joven empresario que estaba a punto de revolucionar la forma en que un país entero se comunicaba. Tenía la base, tenía el nombre y, sobre todo, tenía la confianza de los primeros clientes que habían creído en su palabra. La pequeña semilla sembrada con 17,000 pesos estaba empezando a brotar con una fuerza que nadie, ni siquiera él mismo en sus sueños más ambiciosos en el Escobal, habría podido imaginar por completo. Con la estructura básica de la empresa ya establecida, Jesús Guerrero Hernández se dio cuenta de que para conquistar el mercado nacional debía dar un salto hacia la profesionalización total. A mediados de la década de 1980, Colombia era un país con una geografía accidentada, donde las comunicaciones eran lentas y los servicios del Estado en materia postal eran ineficientes. Jesús vio en esta dificultad su mayor mina de oro. Sabía que si lograba conectar las ciudades principales con la misma velocidad que lo hacía en Bogotá, nadie podría detener a Servientrega. El siguiente paso fue la expansión geográfica agresiva. Jesús no se sentó a esperar que los clientes llegaran a su oficina. Él mismo se subía a los buses y viajaba a ciudades como Cali, Medellín y Barranquilla. En cada ciudad buscaba locales pequeños, muchas veces en zonas populares o cerca de las terminales de transporte, para establecer sus centros de operación. Su estrategia era siempre la misma: ahorro máximo y reinversión total. Si en una ciudad ganaba $500 de utilidad, ese dinero no iba para su bolsillo personal, sino que se utilizaba para pagar el arriendo del siguiente local en otra ciudad o para contratar a 2 mensajeros más. Durante esta etapa, la figura de su hermana, Luz Mary Guerrero, fue fundamental. Mientras Jesús era el motor externo, el hombre que abría rutas y convencía a los clientes, ella se encargaba de que la casa estuviera en orden. Ella organizaba la contabilidad, manejaba el personal y se aseguraba de que cada paquete tuviera un registro claro. Esa combinación entre la visión comercial de Jesús y el orden administrativo de Luz Mary
permitió que Servientrega no se desmoronara con el crecimiento rápido. Muchos negocios fallan cuando crecen porque no tienen estructura, pero ellos, a pesar de su origen humilde y su falta de educación ejecutiva en ese entonces, tuvieron la sabiduría de repartirse las cargas de forma eficiente. Un hito que cambió la historia de la empresa fue la creación de eslóganes que se quedaron grabados en la mente de los colombianos. Jesús entendía que la publicidad era necesaria, pero no tenía miles de dólares para grandes agencias. Entonces, apeló a la sencillez, frases como entrega segura, y más adelante, la famosísima Servientrega es entrega segura, se convirtieron en promesas de valor que la gente empezó a repetir. Él quería que cuando alguien pensara en enviar una carta o un regalo, no pensara en el correo nacional, sino en los muchachos de verde. Para finales de los años 80, la flota de vehículos empezó a crecer. Ya no solo eran mensajeros a pie o en bus. Empezaron a adquirir las primeras camionetas propias. Ver las camionetas pintadas de color verde con el logo de la empresa recorriendo las carreteras del país le dio a la marca un estatus de solidez. Jesús siempre fue muy cuidadoso con la imagen. Los carros debían estar limpios y los conductores debían ser los más amables. Él decía que el conductor no solo manejaba un vehículo, sino que transportaba las ilusiones de la gente. Sin embargo, el camino no estuvo libre de obstáculos. En 1989 y principios de los 90, Colombia vivió épocas de mucha inseguridad. Las carreteras eran peligrosas y los robos a vehículos de carga eran frecuentes. Jesús tuvo que aprender a manejar crisis. En lugar de amilanarse, reforzó la seguridad y creó sistemas de seguimiento manuales muy estrictos para que nada se perdiera. Su compromiso con el cliente era tal que, si un paquete se perdía, él mismo daba la cara. Esa honestidad construyó una reputación de hierro. En 1990, la empresa dio un paso que la sacó de ser una empresa familiar para convertirla en una corporación de talla nacional. Implementaron el concepto de los centros de soluciones. Ya no eran solo oficinas de envío, eran lugares donde la gente podía encontrar diversas soluciones de logística. Jesús se dio cuenta de que el mundo estaba cambiando y que el envío de documentos era solo el principio. Empezó a ofrecer servicios de empaque, embalaje y transporte de mercancías más pesadas, pero manteniendo siempre la agilidad que los caracterizaba. Fue en esta época cuando Jesús Guerrero decidió que debía seguir formándose. Aunque la práctica le había enseñado mucho, empezó a asistir a seminarios y a leer sobre cómo funcionaban las grandes empresas de mensajería en el mundo, como las de Estados Unidos. Viajó y observó cómo usaban la tecnología. A su regreso, se obsesionó con la idea de que Servientrega debía estar a la vanguardia tecnológica. Invirtieron miles de dólares en sistemas de computación cuando todavía muchas empresas en Colombia hacían todo a mano. Querían que el cliente pudiera saber exactamente dónde estaba su paquete. La cultura organizacional que Jesús imprimió en la empresa era única. Él llamaba a sus empleados colaboradores y fomentaba un sentido de pertenencia muy fuerte. Como él mismo había sido mensajero, sabía lo duro que era el trabajo. No era el jefe que se quedaba encerrado en una oficina lujosa. A menudo se le veía en las bodegas, cargando cajas o hablando con los conductores para saber cómo estaban las rutas. Esa cercanía hacía que los empleados se pusieran la camiseta verde con orgullo. Jesús siempre decía que una empresa es tan buena como la gente que trabaja en ella. Para mediados de los años 90, Servientrega ya era la empresa líder en el mercado colombiano. Habían logrado desplazar a competidores más antiguos y grandes. El logo verde estaba en cada rincón de Colombia, desde las grandes capitales hasta los pueblos más remotos donde apenas llegaba la luz eléctrica. Jesús Guerrero ya era un hombre próspero, pero su estilo de vida seguía siendo enfocado en el trabajo. No se dejó deslumbrar por el dinero fácil ni por los lujos excesivos que otros empresarios de la época buscaban. Su riqueza estaba en ver crecer su creación. Un aspecto sorprendente de su crecimiento fue la diversificación. Jesús no se quedó solo con el transporte. Entendió que su red de oficinas y su logística podían servir para mucho más.
Así empezaron a nacer otras empresas satélites que complementaban el ecosistema de Servientrega. Crearon Global Management para temas de consultoría y otras marcas que ayudaban a que el engranaje principal nunca se detuviera. Todo esto bajo el concepto de Círculo de la Virtud, una filosofía que Jesús desarrolló para explicar cómo cada parte de la empresa debía alimentar a la otra. A nivel personal, Jesús Guerrero Hernández se convirtió en un referente de superación. Lo invitaban a dar charlas en universidades y foros empresariales. Él siempre contaba su historia con la misma naturalidad. El niño de Genesano que empezó con $60. Nunca intentó ocultar su origen humilde, al contrario, lo usaba como su mayor trofeo. Decía que su ventaja competitiva fue no haber tenido nada, porque eso lo obligó a ser más creativo y más trabajador que los demás. En 1994, la empresa celebró sus primeros 12 años de existencia con cifras récord. Ya contaban con miles de colaboradores y una infraestructura que incluía aviones de carga propios para cubrir las rutas nacionales. El paso de los buses públicos a los aviones fue un símbolo del éxito rotundo de Jesús. Ya no dependía de terceros para cumplir su promesa de entrega en 24 horas. Ahora él controlaba el cielo y la tierra. Pero Jesús no se conformaba solo con Colombia. Su visión, alimentada por esos primeros sueños de niño en el campo boyacense, siempre fue internacional. Empezó a mirar hacia los países vecinos. Se preguntaba por qué, si un modelo funcionaba en Colombia, no podría funcionar en Ecuador, Venezuela o Panamá. Así comenzó la etapa de internacionalización, llevando el color verde y el nombre de Servientrega más allá de las fronteras. Fue un proceso difícil, porque cada país tiene sus propias leyes y su propia cultura. Pero la esencia del servicio que Jesús había perfeccionado era universal. La gente siempre necesita que sus cosas lleguen a tiempo. En esta fase de expansión internacional, Jesús demostró que el éxito no lo había vuelto arrogante. Cuando entraban a un nuevo mercado, lo hacían con cautela, estudiando la competencia y adaptándose. No llegaban como los dueños del mundo, sino como trabajadores que venían a ofrecer una solución. Esta mentalidad permitió que la marca se posicionara rápidamente en mercados extranjeros, convirtiéndose en una de las primeras multinacionales colombianas de servicios. A pesar de ser ya un empresario de alto nivel que manejaba presupuestos de millones de dólares, Jesús mantenía una rutina estricta. Se levantaba temprano, revisaba los reportes de operación y seguía muy pendiente de los detalles pequeños. Para él, un paquete que llegaba tarde era una mancha en su honor. Esta obsesión por la perfección fue lo que mantuvo a la empresa en la cima, mientras otros competidores desaparecían. La relación con su familia también fue un pilar. Aunque hubo tensiones naturales por el manejo de un imperio tan grande, la base siempre fue el respeto por el esfuerzo compartido. Jesús sabía que sin el apoyo inicial de sus padres y hermanos, el camino habría sido mucho más empinado. En Genesano, el pueblo que lo vio nacer, se le empezó a ver como un héroe local. No solo por su dinero, sino por las oportunidades de empleo que les daba a las personas de su región. Muchos de sus primeros mensajeros y gerentes eran jóvenes boyacenses a los que él les dio la oportunidad de salir adelante, tal como él la tuvo. La historia de Servientrega, en esta etapa, es la historia de la modernización de Colombia. A través de sus rutas, circulaban los contratos que movían la economía, los regalos que unían a las familias y los documentos que hacían posible la justicia y el comercio. Jesús Guerrero Hernández no solo construyó una empresa de transporte, construyó las venas por donde corría la actividad de todo un país. Su maleta de cuero de los inicios se había transformado en una flota de aviones y camiones, pero su mirada seguía siendo la del niño que quería que el bulto de cilantro llegara más rápido y mejor que el de los demás. Con la llegada del nuevo milenio, Jesús Guerrero Hernández se enfrentó al reto de mantener la relevancia de su imperio en un mundo que empezaba a digitalizarse a una velocidad vertiginosa. Muchos pensaron que con la aparición del correo electrónico y la transferencia de documentos por Internet, una empresa de mensajería física como Servientrega
tendería a desaparecer. Sin embargo, la visión de Jesús fue, una vez más, adelantada a su tiempo. Él comprendió que aunque los papeles ya no viajaran tanto, los objetos físicos y las compras de las personas siempre necesitarían un transporte confiable. En esta etapa, Jesús decidió diversificar el negocio hacia el sector financiero y de servicios integrales. Así fue como impulsó la creación de Efecti, una marca hermana dedicada al giro de dinero y pagos, aprovechando la inmensa red de oficinas que ya tenía en todo el país. Jesús sabía que en los pueblos más alejados de Colombia no había bancos, pero siempre había una oficina de Servientrega. Con esta jugada, permitió que miles de personas humildes que no tenían cuenta bancaria pudieran enviar dinero a sus familiares o pagar sus servicios públicos. Esta visión social del negocio no solo aumentó sus ingresos, sino que consolidó la marca como algo indispensable para la vida diaria del colombiano. La infraestructura de la empresa alcanzó niveles monumentales. Jesús lideró la construcción de gigantescos centros de logística, como el Centro de Logística Internacional en Bogotá, un edificio enorme con tecnología de punta, donde se clasifican miles de paquetes por hora de forma automática. Al ver esas instalaciones, resultaba difícil creer que todo había comenzado con una maleta y $60. Jesús seguía visitando las plantas, pero ahora su enfoque estaba en la eficiencia global y en la competencia con gigantes mundiales. A pesar de haber alcanzado la cima del éxito, Jesús Guerrero Hernández decidió que su conocimiento debía servir para inspirar a otros. Empezó a dedicar parte de su tiempo a fomentar el emprendimiento. Siempre decía que en Colombia no faltaba talento, sino disciplina y ahorro. En sus charlas, solía recordar que él nunca tuvo un carro de lujo hasta que su empresa fue lo suficientemente sólida para pagarlo sin afectar el capital de trabajo. Esa prudencia financiera fue lo que permitió que Servientrega sobreviviera a las crisis económicas que golpearon al país en diversas décadas. Un aspecto fundamental de esta última etapa fue la consolidación de la marca en el mercado de los Estados Unidos y otros países de América Latina. Jesús entendió que para ser un jugador global debía tener presencia en los centros de consumo más grandes del mundo. Abrió operaciones en Miami, conectando directamente el comercio entre el norte y el sur del continente. Para un campesino de Boyacá, ver sus camiones verdes circulando por las autopistas estadounidenses era la prueba máxima de que los límites solo están en la mente. La empresa también se adaptó al auge del comercio electrónico. Cuando las compras por Internet se volvieron masivas, Servientrega ya estaba lista con una red de distribución que llegaba hasta el último rincón de la geografía nacional. Jesús se aseguró de que la tecnología de rastreo fuera perfecta, permitiendo que cualquier persona pudiera ver desde su teléfono celular el recorrido de su compra. Esta capacidad de adaptación demostró que la empresa no era un gigante lento, sino una organización ágil capaz de reinventarse cada vez que el mercado lo exigía. En lo personal, Jesús Guerrero siempre mantuvo un perfil de hombre de acción. Aunque delegó muchas funciones en profesionales de alto nivel, su espíritu de fundador siempre estuvo presente en las decisiones estratégicas. Su historia se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios, no por sus fórmulas matemáticas, sino por su capacidad humana de liderazgo. Él demostró que el respeto por el colaborador y el cumplimiento sagrado de la promesa al cliente son más efectivos que cualquier estrategia de marketing sofisticada. A lo largo de los años, Jesús también enfrentó momentos de reflexión profunda sobre el futuro de su legado. Entendió que una empresa de ese tamaño ya no le pertenecía solo a él, sino a las miles de familias que dependían de los salarios que la compañía pagaba cada mes. Esa responsabilidad lo llevó a institucionalizar la empresa, creando juntas directivas y procesos que aseguraran que Servientrega continuara funcionando incluso cuando él ya no estuviera al frente del día a día. Hoy en día, al mirar hacia atrás, la vida de Jesús Guerrero Hernández es el testimonio de una transformación asombrosa. Pasó de ser un niño que cargaba bultos de verduras para ayudar a sus padres en Genesano a ser el dueño de un conglomerado que mueve la economía de un país. Su empresa insignia, con sus colores verde y blanco, es reconocida por todos los colombianos
como un símbolo de eficiencia y trabajo duro. La historia de Servientrega es la prueba de que en los países en desarrollo, las mayores fortunas y los mayores impactos sociales nacen muchas veces de la necesidad pura. Jesús no tuvo inversores de capital de riesgo ni grandes préstamos bancarios al inicio. Tuvo ingenio, una hermana leal y una voluntad de hierro que no se quebró ante los no que recibió por cientos al principio de su carrera. Al final del día, lo que define a Jesús Guerrero no es el valor de su empresa en millones de dólares, sino la cantidad de caminos que abrió. Logró que un sobre llegara a una vereda remota. En menos de un día, logró que una madre recibiera el dinero de su hijo desde la ciudad en cuestión de minutos, y logró que miles de jóvenes mensajeros vieran en él un espejo donde reflejarse para soñar con su propio negocio. Jesús Guerrero Hernández sigue siendo ese hombre que prefiere la acción a las palabras largas. Su vida demuestra que el éxito real no es una cuestión de suerte, sino de una suma constante de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día. Desde aquel mayo de 1982 hasta la actualidad, cada paso que dio fue encaminado a construir una patria más conectada. Su historia se cierra con la imagen de un hombre que, a pesar de haber conquistado el mundo de los negocios, nunca dejó de ser en el fondo de su corazón el trabajador incansable que aprendió a ser responsable en los campos de Boyacá. La empresa que fundó con 17,000 pesos colombianos es hoy una de las marcas más valiosas y respetadas, demostrando que el servicio genuino y la palabra cumplida son los activos más caros de cualquier mercado. Jesús Guerrero Hernández y Servientrega son, sin duda, el ejemplo más claro de que en Colombia la superación es posible si se tiene la valentía de empezar con lo que se tiene a mano y la paciencia para ver crecer la semilla con el sudor de la frente.